Vamos a comenzar porque tengo que acabar rápido. Muy bien. Cuando tengan preguntas, dudas, algún comentario, con toda confianza me pueden interrumpir, ¿ok? Muy bien. Recordemos, recordemos que el trauma ocular realmente su definición viene siendo una lesión originada por mecanismos contusos o penetrantes sobre el globo ocular y sus estructuras periféricas, ocasionando daño tisular de diversos grados de afectación con compromiso en la función visual, ya sea temporal o permanentemente. Así es como se define un trauma ocular. En promedio, el de los traumas oculares, esos pacientes se van a presentar a los 30 años, pero siempre son desde pediátricos hasta adultos. Es más en sexo masculino, un 87% de los casos, con relación hombre-mujer, 4-1. Normalmente en todos los traumatismos son más laborales, infantiles son por juegos o por actividades deportivas. La primera causa de ceguera unilateral siempre es por un accidente laboral y es la tercera causa de ceguera, ya que los pacientes tienden a no acudir inmediatamente a atención médica. Se les hace fácil, piensan que solamente es una lesión y no acuden a atención y pierden su vista. Todos los accidentes, todos, el 90% son prevenibles. El principal factor o la principal causa de atención médica de un trauma ocular hasta la fecha sigue siendo accidentes automovilísticos, que personas vienen por fractura de órbita o por laceraciones corneales. Aquí en las fotos alcanzamos a apreciar cómo se ven diferentes tipos de traumas contusos, cómo hay una perforación en el globo ocular y obviamente sus diferentes tipos de presentación. El diagnóstico, ¿cómo hacer el diagnóstico? Pues lo muy importante, una buena anamnesis del paciente, ver cómo fue el traumatismo, cuándo, a qué hora fue, en qué lugar fue, en qué circunstancias estaba el paciente. El mecanismo es muy importante y sobre todo ver la naturaleza de un cuerpo extraño si existe la presencia de. Tenemos que ver los antecedentes personales, si el paciente tiene alguna enfermedad hematológica, si es neurológico, si toma anticoagulantes, si consume drogas y si es alérgico a los medicamentos, especialmente al Ponti. Antes de poner Ponti, siempre tienen que preguntar al paciente si es alérgico al Ponti. Realmente, el diagnóstico pues se hace a la simple vista, ¿no? Siempre tenemos que revisar al paciente, ver, imaginarnos cómo fue el mecanismo del traumatismo, ver qué estructuras anatómicas están afectadas y ver si tiene entrada, ver si tiene algún tipo de salida. ¿Cuáles son los síntomas que vamos a estar presentando con un traumatismo? Pues una disminución de agudeza visual. El paciente puede o no referir dolor, sensibilidad a la luz, sensación de cuerpo extraño, un lagrimal intenso, visión borrosa que se compara con la disminución de agudeza visual. Puede haber blefaroespasmo. Hay pacientes que están asintomáticos. En lo personal me llegó un paciente con traumatismo de hace 4 días y estaba totalmente asintomático y traía un clavo en la córnea y no sentía nada. Eh, Pacientes pueden referir diplopia monocular, deslumbramiento. Los signos que podemos encontrar a simple vista son hiperemia conjuntival, edema palpebral, una reacción en la cámara anterior, sinequias iridocorneales, corectopia, una hemorragia conjuntival, ifema, salida de contenido ocular. Imagínense ya cuando eso es muy, muy marcado, ¿no? Ya cuando hay una perforación tremenda que provoca la salida del contenido. Una lesión corneal autosellada son muy comunes en las famosas redabas que pueden penetrar muy profundo. Equimosis,
Y pues aquí podemos ver cómo se puede presentar una contusión, un desprendimiento de retina, el ifema, la laceración, la agresión. Tenemos que ver, describir qué está afectado, qué tanto de la órbita está afectado, qué estructuras, qué anexos, si hay movimientos, si hay encarcelamiento de músculos. Tenemos que revisar todo, una buena exploración física. Aunque haya sido un traumatismo leve, tenemos que evaluar los movimientos oculares siempre. Siempre se deben revisar los movimientos oculares y hasta no revisar polo posterior, no se puede descartar el desprendimiento de retina. Cualquier lesión, por traumatismo, siempre pensar en desprendimiento de retina. Y no se los digo porque esté en retina, sino porque hasta un estornudo te puede provocar un desprendimiento de retina. El ifema es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que saber clasificarlo, tenemos que saber qué tan grave es el ifema. Hablando de trauma ocular, vamos a saber si es cerrado o si es abierto. En caso de los cerrados, contuso o laceración lamelar. En caso de los abiertos, laceración o ruptura. Si hay una laceración, tenemos que ver qué tan perforante es, si hay un cuerpo extraño intraocular o si es totalmente penetrante. Vamos a hablar el día de hoy de trauma ocular cerrado, especialmente del trauma contuso, que, como bien sabemos, es originado por un objeto que contunde el globo ocular con indemnidad de membranas, con muchísimo movimiento. Entonces, esto nos puede provocar un daño tisular interno que puede ser tanto leve, moderado o severo, en que va a variar el mecanismo del traumatismo y la fuerza aplicada. Estos son muy comunes porque afecta el compromiso visual, ya sea en el momento del trauma o hasta permanente. Se puede referir a un contragolpe y el retorno de forma normal añade. ¿A qué me refiero con esto? Que un retorno a forma normal añade mayor trauma. Quiere decir que si, por ejemplo, en la foto que les puse, en este paciente se le da un balonazo con una fuerza aplicada en el ojo. Al momento va a manifestar visión borrosa, pero pasando el tiempo, si no ocurre una atención rápida, ese mecanismo de movimiento pudo haber provocado un desprendimiento de retina y añade más complicaciones después. Vamos a dividir los dos polos para estarlos revisando, las alteraciones o las manifestaciones que vamos a encontrar. Vamos a empezar con el polo anterior, donde se puede manifestar con una uveitis traumática. Vamos a encontrar midriasis paralítica transitoria o permanente por una lesión en el iris. Podemos encontrar el lipema o sangrado pues en cámara anterior. Ahí puede haber lesiones en el ángulo iridocorneal. Todo traumatismo puede ocasionar catarata o una luxación del mismo cristalino que va a terminar en facoemulsificación. Dependiendo del mecanismo del traumatismo, se va a definir qué tan grave es el traumatismo del cristalino. Cierto que cualquier golpe nos puede provocar una catarata traumática y cierto que cualquier traumatismo nos puede hacer una ruptura de la bolsa, pero si al momento que ustedes están revisando o reparando ya la cámara anterior, ven que la cámara, la bolsa en la parte anterior no tuvo ningún tipo de lesión, no está rota, pueden dejar el cristalino así y ya con el tiempo dejar que desarrolle la catarata y en un futuro operarlo. Pero con cualquier mínima lesión que tenga la cápsula anterior o la bolsa, ya es indicación de poner lente intraocular. Recordemos que el linfoma es una acumulación de sangre en la cámara anterior. Este se va a clasificar en 4 grados. Vamos a saber si es parcial o si es total. Si es parcial, tiene muy buen pronóstico. Tiene una reabsorción del 24, 48 horas y solamente se necesita reposo.
En cambio, si ya es un linfema total, pues nos está indicando un mal pronóstico, hay un sangrado activo, ya se considera un trauma de moderado a severo. En, en otros países se considera hasta hospitalización para tenerlo en vigilancias, el reposo absoluto, el paciente debe estar semisentado, de preferencia si es una herida, pues con oclusión del ojito. Se tiene que dejar cicloprégicos, esteroides, antihipertensivos oculares, y si no se quita la semana, pues ya se mete a quirófano a hacer un lavado de cámara anterior. Pero cuando ustedes tengan a un paciente con linfema, dependiendo el grado, yo recomiendo que ya empiecen a manejarlo, dejen tratamiento, empiecen con algún cicloprégico, a un esteroide y un hipertensivo. Son los tres medicamentos que deben de tener juntos para tratar un IFEMA. El grado uno, pues prácticamente es como lo estamos viendo en la imagen. Lo vamos a estar viendo. Grado uno es prácticamente apenas si hay un tercio de la cámara anterior. El grado 2 ya es de un tercio a media de la cámara anterior. El grado 3 es por arriba de la mitad de la cámara anterior y un grado 4 pues ya abarca toda la cámara anterior. Es muy fácil de clasificarlo. Así ustedes ya lo pueden referir perfectamente. Doctor, llegó un paciente con traumatismo, tiene un IFEMA grado 3 y ya nos damos cuenta que el IFEMA arrebasa el borde pupilar o estás casi al límite del borde pupilar en la parte superior. O un grado 1. De todos modos, de grado 1 o grado 4 se recomienda las tres combinaciones de medicamento que les comento. Las lesiones del segmento posterior en trauma ocular contusos, las más comunes son conmoción retinal, maculopatía traumática, una rotura coroidea, desgarros y diálisis de la misma retina, desprendimientos retinales, necrosis retinal aguda o hasta una hemorragia vitroretinal, que es la más común que podemos encontrar y a veces puede ser la menos benigna. En estas imágenes podemos ver cómo, cómo hay afectación, cómo hay hemorragias coroideas, cómo hay desprendimientos de retina. Y esto no lo vemos nosotros, no lo podemos ver porque el paciente llega traumatizado y el paciente llegue con un ifema y no te permita ver el polo posterior. ¿Cómo hacemos? Pues todo paciente con traumatismo está indicado el ultrasonido. Tenemos que usar ultrasonido modo B para asegurarnos que no haya cuerpos extraños, que no haya lesiones retinianas o un desprendimiento total, dependiendo hasta un desprendimiento coroideo, que son los casos más severos. Mm. El examen oftalmológico debe ser siempre completo, muchachos, siempre, siempre. ¿A qué me refiero con eso? Deben de valorar la córnea. Antes de meterse a revisar por lo posterior, deben de valorar la córnea y asegurarse que, ok, el paciente no tiene ifema. Ok, perfecto, pero algo me llama la atención. Tiene la cámara muy estrecha. ¿Saben qué? Lo voy a teñir. Lo teñimos y tenemos que valorar si hay seided. Tenemos que asegurarnos siempre que no haya una perforación o una fuga del humor acuoso. Es lo más importante. Una vez que se aseguren que la cámara está permeable, la cámara está formada, ahora sí pueden hacer el ultrasonido. Eso es un tip que les doy porque al momento que ustedes estén haciendo ultrasonido con un 6 del positivo, al momento de oprimir el globo ocular, ustedes van a estar sacando más líquido y van a provocar que tenga una hipotonía ocular y eso nos puede llevar a desgarros retinianos y o hasta un desprendimiento coroideo. El manejo, como debe ser, pues, no protector ocular, o sea, ¿a qué me refiero? Doctor, pues no está bien que tapemos o parchemos el ojito dependiendo del tipo de lesión. Si es un trauma penetrante abierto, tapen el ojo, tapen el ojo totalmente. Si tiene muchísimo el paciente, podemos pasar AINES intramusculares, aplicamos esteroides local, siempre hay que poner cicloprégicos, un hipotensor como los inhibidores de la anhidrasa carbónica y descartar lo que les comenté.
Cuando encontramos una herida lamelar o una herida lamelada, que es muy común que la encontremos en las famosas redabas o pacientes que acuden por cuerpos extraños, pues vamos a encontrar laceraciones o mejor dicho, abrasiones en la córnea. Pueden ser muy dolorosas, pueden ser que el paciente le esté refiriendo mucha sensación de arena, de cuerpo extraño y que no deja de arderle los ojitos y mucha sensibilidad a la luz. Esto lo podemos apreciar a veces sin teñir fluoresceína. Lo indicado es que siempre tengamos la fluoresceína. Ay, se me cambió. Ahí está. La fluoresceína para dos cosas. Yo soy muy chingón y yo puedo ver el ojito sin poner fluoresceína. No, no se trata de eso. No se trata de ver si hay un tiempo de ruptura lagrimal corto, largo, que es muy buen dato clínico, sino, o sea, lo ponemos para asegurarnos las dos cosas. Ver qué tipos de abrasiones corneales tiene, en dónde se encuentran las abrasiones más importantes, valorar si vamos a colocar lente de contacto de vendaje al paciente y sobre todo asegurarnos que no haya más presencia de cuerpos extraños y obviamente el SEIDEL. No sé si me están escuchando, ¿me están escuchando? Porque no sé si se me salió el celular. Sí, No, sí, sí se escucha bien. No, sí Ah, se escucha. perfecto. Sí, en estas imágenes que les puse, es un pacientito con un cuerpo extraño en su conjuntiva dorsal superior, que al momento que él sentía algo, el ojito estaba talle, talle, talle el ojito, y vean cómo se laceró o abrasionó totalmente la córnea. Entonces, a estos pacientitos, mi punto de vista es, sí manejen una buena lubricación, sí dejen lubricante siempre cada 2 horas, un lubricante sin conservadores, por favor. Y cada 2 horas. Doctor, pero yo tengo artículos que dicen que los lubricantes nada más sirven para mojar el ojo, realmente no funcionan nada. No, claro que sí funcionan. Hacen que, recordemos que la lágrima tiene sus 3 capitas y hacen que la lágrima dure más pegadita del epitelio. Entonces, sí le pueden beneficiar muchísimo. Oiga, doctor, ¿y qué AINE le podría dejar? Déjenle AINE tópicos, déjenle desde diclofenaco, Sebestén, y si ya ven que hubo mucha hiperemia conjuntival, pues ya podemos dejarle alguna tobramicina con dexametasona o solamente algún antibiótico. Pero siempre tienen que asegurarse de revisar las conjuntivas. Eviertan los párpados, no tengan miedo. Ay, doctor, no me sale. Hasta que te salga, el paciente no se va hasta que tú le viertas el párpado completamente y le veas el saco en bolsa. Tienes que asegurarte que no tenga ningún cuerpo extraño. Tienes que asegurarte que si ves laceraciones o abrasiones corneales, debes de descartar cualquier cuerpo extraño. Eso es en algo leve. Aquí les comenté sobre el signo de Seide. Tenemos que valorar también si hay sinequias iridocorneales o alguna desviación pupilar, que esto nos está indicando ya una perforación corneal. Eso es muy importante. Si ustedes están viendo en la lámpara hendidura que hay sinequias y una desviación pupilar, deben de descartar la perforación. ¿Por qué? ¿Por qué son las sinequias? Las sinequias puede haber porque hay una fuga de vitrio y el vitrio está jalando el iris. Y queda totalmente sinequiado el iris, y entonces ustedes deben descartar, caramba, ya está irregular totalmente la pupila, el paciente llegó con una midriasis totalmente marcada, tenemos que revisar y descartar la perforación. Claro que puede dejar expuesta a la esclera a un traumatismo, pero lo más importante es asegurarnos que no haya una fuga de vitrio. Si el epitelio corneal o conjuntiva ha sido lesionado, se tiñe con fluoresceína, es lo que les comenté. Y el principal tratamiento es calmar el dolor. Calmar el dolor, calmar la molestia del paciente para que así puedan tener una mayor revisión. ¿Y por qué les insisto tanto que le preguntan al paciente si es alérgico al Ponti? Porque me ha pasado. Me ha pasado que me llegó un traumatismo, yo lo veía con molestia, le estaba poniendo Ponti y después me dice, doctor, soy alérgico a la tetracaína. Y dije, chinga tu madre, ¿qué voy a hacer ahora? No, pues, ¿qué hacemos? Le tuve que marcar al anestesiólogo, ayúdame, pásale un shot por la vena para que lo pueda revisar.
pero pregunten, porque en vez de ayudar pueden complicar el cuadro. Siempre tenemos que prevenir las infecciones secundarias y sobre todo facilitar la revitalización. Si ustedes ya ven alguna lesión corneal, dejen lente de contacto. Lente de contacto. Doctor, llegó un paciente con un traumatismo, al parecer solamente trae una redaba en córnea, se la quité con la agujita, le raspé la córnea, le hice el doble del tamaño de la lesión y nomás le dejé sus gotitas y se fue. Entonces, paciente con un defecto epitelial mayor de 1 a 2 milímetros, se deja lente de contacto de vendaje. Y sí, está muy controversial parchar o no parchar el ojo. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que al momento de estarlos parchando, el ojito, al estar infectado, pues no va a tener una mejoría. Pero a solo que tenga un defecto amplio, se debe parchar el ojo. A mí en lo personal me gusta parchar los ojitos 24 horas y estarlos revisando. Y de todos modos les dejo su lente de vendaje. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes corneales en traumas de contusos? Pues desgarros conjuntivales, una úlcera corneal, iridociclitis, glaucoma postraumático, la luxación del cristalino, que es muy común encontrarla, hemovitrio, conmoción de retina y pues el DR. Vamos a hablar un poquito de la maculopatía traumática, que como bien dice es un traumatismo con presión ocular directamente afectando ya el segmento anterior y posterior, que esto nos da una acumulación de líquido en la retina y por ende nos está dañando el área macular. Se va a apreciar como un color blanquecino, literal, un desprendimiento retiniano por acumulación de líquido que puede afectar también la periferia retinal y nos puede dejar una cicatriz o en casos más graves un agujero macular. Aquí existe una retinopatía de Purcher que es por aplastamiento, que se manifiesta con placas blanquecinas y una hemorragia retiniana. Retinopatía de Purcher por aplastamiento en traumatismos. Y pues aquí podemos ver el fondo de ojo de un ojito derecho, que se alcanza a ver las plaquitas blancas y el fenómeno ya mencionado. Este es otro ejemplo donde alcanzamos a ver totalmente una hemorragia. Si ustedes ven esto, ustedes revisan al paciente, los pacientes con chocados, con que llegan con midriasis, ven el fondo de ojo y ven esto, lo primero que piensan, ah, caramba, tiene una hemorragia tremenda. Pues deben de pensar que no solamente es una hemorragia, sino que también trae un desprendimiento y una lesión coroidea. La conmoción retinal. Pues la que tiene la retina es que es muy asintomática y su único síntoma que puede presentar pues es la disminución de agudeza visual, pues ¿por qué será, no? Pero es importante escuchar al paciente o preguntarle al paciente qué manifestaciones visuales ha presentado. Siempre pregunten manifestaciones visuales. No, hombre, doctor, yo de repente vi unos destellos o vi un flash de la nada pero no me duele nada, no siento nada. Y al momento que le tapas el ojito para tomar la agudeza visual, dices, ah, chingado, no veo de ese ojo. Entonces, siempre preguntar si el paciente ve destellos, ve flash, ve escotomas o sencillamente si ve flotantes. Los signos, pues vamos a ver una lesión retiniana de color blanquecino siempre cuando haya un traumatismo y vamos a encontrar una lesión blanquecina en la retina. Y a eso se llama conmoción retinal. Siempre cuando vean una retina blanquecina. Aquí tenemos que clasificarla, diferenciarla entre conmoción y desprendimiento, porque cuando hay conmoción, como la imagen se ve, una lesión blanquecina, pero cuando se ve el desprendimiento, igual se ve blanco, pero se alcanza a ver la telita de la retina totalmente colgando o levantada. Eso lo tenemos que tener muy buen ojo clínico para saber diferenciarlos.
porque me han mandado pacientes con supuesto desprendimiento de retina por un accidente automovilístico y al revisarlo completamente y ya con el indirecto nos revisamos que solamente es una conmoción retinal. Pero sí, aquí hay un signo muy clínico llamado edema de Berlín, que tenemos que estarlo, que descartarlo siempre y sobre todo revisarlo. Pues en un paciente con hemovitrio ya prácticamente no vamos a ver nada del polo posterior, ¿cierto? Sobre todo la gravedad de ese hemovitrio. Su principal manifestación, pérdida de agudeza visual y el paciente va a tener una percepción de manchas oscuras. Dependiendo del grado, vamos a ver qué tanto vamos a estar viendo el polo posterior. Podemos tener un grado 4 que es como el que estamos viendo ahorita en la imagen, que es un hemovitrio total, un hemovitrio denso que no te deja ver. Entonces, por ende, tenemos que hacer un ultrasonido. En el ultrasonido ya vamos a saber nosotros que tiene un hemovitrio y vamos a ver la mancha en el ultrasonido, pero queremos asegurarnos que no hay alguna otra lesión retiniana o que ese hemovitrio no ha sido secundario por un desprendimiento coroideo. Siempre tenemos que descartar cualquier causa de hemovitrio en los traumatismos, siempre, siempre. Tuve la experiencia con el doctor Carvajal de una paciente con una retinopatía diabética proliferativa con 4 sesiones de panfotocoagulación y su edema macular, obviamente. Entonces, esta paciente lamentablemente pa- tuvo un percance automovilístico con su familia en la carretera y acude con nosotros y se presenta con un hemovitrio grado 4. El doctor nos la piensa, la pasamos a quirófano, le hacemos vitrectomía y descubrimos que lo que se estaba reventando, lo que le provocó esa hemorragia activa era nueva formación de neovasos. Entonces, a veces, aunque haya sido un choque leve, un choque que no tuvo un mecanismo tan bruto en el globo ocular, pero sí fue lo suficiente para aumentar la presión y provocar que reventaran los vasitos de neovasos en el ojito. Entonces, siempre tenemos que pensar al paciente si es diabético, si es asmático, si tiene hipertensión, si ha tenido crisis asmáticas. Cualquier cosita, les repito, hasta un estornudo le puede provocar un desprendimiento de retina y hasta un hemovitrio por la ruptura de vasos. La rotura coroidea, híjole, esta sí se presenta una disminución visual tremenda, deja cicatrices colorretinianas blanco-amarillentas, como estamos viendo en su imagen, literal, así se ven, así se ven. Ustedes ven eso y dicen, oye, parece una cicatriz, realmente parece una cicatriz. Estamos hablando de un desprendimiento coroideo. Entonces, esto provoca una neovascularización subretiniana secundaria que puede afectar directamente ya la mácula. Entonces, esto por más que queramos, ya no vamos a poder tener una mejoría visual. Entonces, aquí nuestra prioridad es salvar lo que se pueda. Salvar lo que se pueda y evitar que progrese la ruptura coroidea, pero esas cicatrices siempre pueden permanecer así. La lesión de coroides y cuerpo ciliar, estructuras ya muy vascularizadas, pues son las más complicadas, ya por la hemorragia o por una reacción inflamatoria. Siempre, siempre, cuando tengan una lesión coroidea o algo del ciliar, deben de pensar en un peor pronóstico, porque todo lo que ya venga incluido con vascularización, ya deben de saber que es muy difícil pues tratarlos. Se puede, claro que se puede, pero repito, el daño ocasionado ya quedó y solamente vamos a evitar que progrese, no vamos a mejorar absolutamente en nada la agudeza visual. Tenemos que ver la apertura ocular, la agudeza visual de percepción luz o menor al paciente, que son los que siempre quedan así. Tenemos que ver la PIO, si es de 5 o menor, porque literalmente todos que tengan lesión en estos, pum, se hipotoniza el ojo inmediatamente. Vamos a ver la opacidad de medios, así es como se debe de poner en la historia clínica o en su nota médica.
sin valorar polo posterior por opacidad de medios. Ya, o sea, si tienen un ojo clínico más avanzado, pues ya pueden poner secundario a hemovitrio, secundario a un DVP, secundario a un desprendimiento, a una catarata hipermadura, y obviamente valorar los defectos pupilares, que también reacciona el paciente. Oye, doctor, por más que le pongo TP al paciente no dilata. Pues, ¿qué es lo primero que deben de pensar si un paciente traumatizado no dilata? ¿No? Se los dejo de tarea. Aquí, pues, por último, les dejo unas dos imágenes de dos pacientitos que, como pueden ver, ya hay encarcelamiento de iris en la parte superior. Justamente la semana pasada nos llegó un paciente de Casimiro Castillo con ese mismo, hagan de cuenta que la misma lesión, solamente que la lesión corneal horizontal, no vertical, y atrapamiento de iris totalmente. A veces es bueno que se encarcele el iris. ¿Por qué? Porque provoca que se selle y ya no permite mayor fuga. Pero eso sí, mientras mayor tiempo pase, pues más leucoma corneal va a presentar el paciente. Tenemos que pasar a esos pacientes inmediatamente a quirófano para reformar cámara, y en lo que se está reformando cámara, suturar la córnea. Recuerden, todos estos pacientes, doctor, ¿cómo le hace para separar? Con puro viscoelástico. Tienen que estar usando viscoelástico, tienen que saber por dónde van a hacer sus incisiones, y sobre todo tienen que ver si el paciente va a necesitar algún tipo de pupiloplastía o solamente al liberar el iris, ¡pum!, se reacomoda. Se ve que es muy fácil, pero realmente tiene su chiste, es complicadito separar el iris, porque como es las laceraciones son la única fuente de salida, se te está sal el iris. Te estresas tanto que por más que metas viscoelástico, por más que lo quieras separar, el iris busca salirse, busca salirse. Entonces, siempre que vamos a tener incisiones corneales, debemos de asegurarnos de suturar solamente la córnea. Ha habido casos donde accidentalmente suturan córnea con iris y ahí tienen el iris pegado al endotelio, y tómala. Te quedó bien bonita la cirugía por fuera, se ve bien bonito, qué bueno que seguías la cirugía, pero por dentro la cámara anterior, ¡pum!, bien pegada al endotelio. Entonces, sí. Es algo que me gustaría que me preguntaran, que, doctor, cuando sutura córnea, ¿es estroma con estroma o atraviesa toda la córnea y los junta los puntos? Es bueno, suturar estroma con estroma. Entran con su sutura de nylon 10 ceros desde el epitelio y salen por estroma y pueden unir. Pero a veces, depende el tipo de lesión y dónde se encuentra. Si ustedes están viendo que es una lesión abierta muy grande, mi recomendación es que atraviesen toda la córnea y lo utilicen. Ese es un tip que me dio el doctor Carvajal, que dice: Lalito, en las urgencias, si puedes las suturas, evitar la pupila, el punto de fijación, evítalo, y lo más periférico que puedas entrar en las suturas. No se trata de entrar luego ahí, empezar las suturas en el lado corneal, del lado de la pupila. No, se debe de empezar a suturar por el lado más periférico corneal. Eso es para que el paciente tenga un mejor futuro visual y quede con menos astigmatismo. Claro, si no termina en un trasplante corneal. Pero sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Doctor, yo sí tuve una duda, se la puse ahí en el chat. Nada más para saber qué clasificación de Movitrio se usa. Ay,
Espérame, que es la primera vez que uso el celular y no sé dónde estamos. ¿Dónde está el chat? Ah, La La pregunta clasificación. era la clasificación de Movitrio. Mira, la clasificación de Movitrio para ustedes o para cualquier oftalmólogo o médico, lo vas a ver como un IFEMA. Haz de cuenta. Lo veo denso, lo veo turbio, no me deja ver nada, grado 4. Lo veo medio turbito, alcanzo a ver un poquito la periférica y polo posterior, grado 3. ¿Sabes qué? Veo todo, solamente se alcanza a ver poquita hemorragia. Sí se ve la sangre, grado 2 o hasta un grado 1. Eso lo va a estar manejando con la experiencia que estés viendo los hemovitrios. Sí existe una clasificación de Ryan sobre hemovitrio, pero la más básica es esa, es la que me gustaría que ustedes usaran más bien. ¿En qué se va a depender? En las estructuras visibles que tú estés viendo. Igual, haz de cuenta que como si fuera el ifemita. Muchas gracias. Hola Lalo, buenos días. Muy buena tu clase, buenos días a todos. Yo nada más quiero aportar un comentario. Ahora con este tema que están viendo. Como bien lo mencionaba el doctor Eduardo, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Como lo Sí, mencionaba el doctor Eduardo, en un trauma ocular severo, contuso, en este caso una conmoción retinal, aparece el famoso edema de Berlín, como lo dijo Eduardo. Es importante que tomen en cuenta o que le apunten ahí en su libretita que se le dice edema de Berlín, pero en realidad es una disrupción de capa de fotorreceptores, ¿sí? así es una separación. Muy bien, Javi. Entonces, como le decía Lalo, la retina es muy asintomática y el único síntoma pues es la disminución de la agudeza visual repentina, de pronta aparición. No es como tal que se coleccione ahí líquido, sino es la disrupción de la capa de fotorreceptores. Entonces, para que no se dejen llevar por el nombre de que edema de Berlín, pues líquido, no es que sea líquido, es la distribución de capa de fotorreceptores, conos y bastones. Eso sería pues todo. Es muy cierto eso, eso es un dato muy importante, no es edema, solamente se le dice así por el color blanquecino que es por la separación de la capa, pero donde sí podemos encontrar edema es en la maculopatía, en las maculopatías. Sí, exactamente. No sé si tengan alguna otra pregunta. Todo bien, Eduardo, muchas gracias. Gracias, Lalo. Muy buena tu clase. Muchas gracias, Lalo. Va, chicos, Gracias, doctor. que tengan muy buen día, nos vemos el 27 con la clase de oclusión de vena. Me faltan 2 clases todavía, les voy a dar oclusión de vena y uveitis. Nos estamos viendo. Bye. Gracias, doctor. Gracias. Gracias.